Muy bien, y este último tema nos los trae Elena Mundaray con un título impresionante, además. ¿Ah? El racismo en España se paga con cárcel. Cuéntanos un poco, Elena, de qué viene. Así mismo es, pero para eso tenemos que remontarnos al 21 de mayo del 2023, en el partido de Real Madrid contra Valencia, en donde Vinicius Junior fue víctima de unos insultos racistas por parte de fanáticos del Valencia. Y aquí tenemos la noticia, racismo contra Vinicius Junior. 3 personas detenidas en Valencia, 4 en Madrid. Esta es la noticia del 21 de mayo del 2023, justamente cuando pasó esto. El partido se detuvo por unos minutos porque seguían los insultos. Vinicius Junior obviamente se estaba quejando sobre esto, pero tenemos que tomar en cuenta ahora lo que salió, ¿no? Esta semana, que es la noticia que vamos a ver a continuación. Aquí, por ejemplo, tenemos de AS esta sentencia, esta noticia que dice así: sentencia histórica para el fútbol español y la lucha contra el racismo en los campos de fútbol. Este lunes ha sido dictada la primera condena por insultos racistas en partido de liga en España. Se trata de los gritos de los que fue víctima Vinicius, jugador del Real Madrid, el pasado mes de mayo de 2023 en Mestalla. Esta condena es resultado de la denuncia inicial de la liga, a la que posteriormente se unirían tanto el Real Madrid como el futbolista brasileño contra los aficionados de Valencia que fueron identificados. Y aquí justamente vale hacer una pausa con esta última frase, contra los aficionados del Valencia que fueron identificados, porque hay muchas ocasiones en donde Vinicius Junior fue víctima de comentarios racistas, pero esta fue la oportunidad en donde se pudo finalmente identificar a las personas que estaban cometiendo estos actos. Y por eso es que la fiscalía pudo actuar en contra de ellos, y por eso es que llevan el caso al tribunal, y por eso es que finalmente hay una decisión. Porque además es muy difícil identificar a unas personas gritando en un estadio como para tener un resultado con esto, con esta sentencia. Y eso es lo importante de este tema ahora, ¿no? Que las personas finalmente pudieron ser identificadas y responder por los hechos que hicieron. Ahora, la condena, si volvemos otra vez a la imagen, la sentencia que juzga a los cánticos racistas proferidos contra Vinicius Junior el pasado 21 de mayo en Mestalla por parte de 3 individuos ha encontrado a los acusados culpables de un delito contra la integridad moral del artículo 173.1 del Código Penal con agravante de discriminación por motivos racistas. Y a continuación vamos a ver qué es lo que dice el Código Penal español. Y aquí tenemos este título de las torturas y otros delitos contra la integridad moral. El que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 2 años. Esta básicamente la acción típica, que así se le dice, por la cual son encontrados culpables las personas que cometieron estos comentarios contra Vinicio. Y si vamos al siguiente artículo, estas son las agravantes, es decir, lo que hace que la condena sea más grave. Son circunstancias agravantes. Cometer el delito por motivos racistas. Y justamente por este motivo es que la condena de estas personas es de 8 meses. Es de 8 meses a pesar de que la mayor cantidad que pudieran tener es de 2 años, porque ofrecieron sus disculpas públicamente, se arrepintieron, por así decirlo, en el proceso legal de lo que hicieron. Entonces el tribunal tomó en consideración todas estas acciones y por eso la condena es de 8 meses. Y además, una prohibición de 2 años sin poder asistir a estadios de fútbol en España. Yo te quiero preguntar algo, Elena, porque hablando con ustedes en el pasado, siempre los que no estamos en el derecho, siempre como que queremos una justicia desproporcional, ¿no? Y ustedes siempre hablan de la proporcionalidad de la justicia. Aquí estamos hablando de un hecho penal. Sí. Ahora quisiera preguntarte yo qué tan proporcional o desproporcional ves tú que empiecen a haber sanciones severas en el plano deportivo, como quita de puntos, como suspensión de la categoría y cualquier estadio cerrado por muchísimo tiempo o por cierto tiempo, pero ¿cómo ves tú que deberías seguir haciendo esto para no depender tanto de la justicia? Porque a veces pudiera fallar, ¿no? Sí, y fíjate, además lo que demora, ¿no? Porque este caso es desde el 21 de mayo de 2023 y en junio del 2024, un año después, es que estamos viendo los resultados. Pero estas medidas son necesarias. Son necesarias que haya medidas disciplinarias contra los clubes que permitan que sus aficionados hagan este tipo de crímenes, porque son delitos. Sí. Y llegan hasta multas, es lo más que se puede ver, multas por cánticos racistas. Pero eso no ha funcionado. Hay medidas partidos contra el racismo, banners indicando publicidades contra el racismo, pero
no está funcionando. Entonces, estas medidas de ir más allá, de ir a lo penal, yo creo que va a marcar un antes y un después, principalmente en España, en donde esto está pasando, para que este tema sea tomado en serio y los fanáticos en verdad le pongan un coto, un límite que no se puede permitir, que una persona esté haciendo su trabajo y a cada rato esté recibiendo insultos simplemente por el color de su piel. Eso no es permitido, no debe ser permitido en ninguna instancia. Sí, yo quiero comentar de esta pregunta, Andrés, que tú haces, porque muchas veces los clubes no son los culpables de que esto ocurra. Por Lo que pasa es supuesto. que no colaboran tampoco, ¿no? Estamos de acuerdo. Entonces, el otro día vi un partido de Copa Libertadores, por cierto, en otro país, y estaba en el estadio y me da un poco de risa de que todos los patrocinadores pagos, todos estaban full frente a la televisión, y allá a lo lejos, en el sitio que no se ve, que casi la televisión no capta, estaba el banner de Patiemos El el racismo. racismo. Y yo dije, bueno, si esto es tan importante, debería estar en un punto central o con una publicidad rotativa, que en ese estadio no la había, ser parte de la publicidad rotativa. Pero independientemente de eso, Ujú. yo soy partidario de que los clubes no deberían ser sancionados por los hechos de sus aficionados siempre que el club no haga nada. Ok. Es decir, si el club hace algo, no debería ser sancionado. Si el club está con una campaña permanente, el club no debería ser sancionado. Si el club identifica quiénes son los que cometieron el error, no debería ser sancionado. Si los identifica y los saca, les prohíbe la Y entrada a los estadios, a sí, los partidos. los castiga, estoy de Exacto. acuerdo. Porque ¿cuál es el problema? El problema es que el aficionado va, siente que está en una multitud y siente que puede hacer lo que le da la gana. Y que Es nadie lo decir, va a ver. y que nadie lo va a ver. Tiene la sensación de impunidad, ¿no? Impunidad total, impunidad total. Entonces, ¿qué es lo que ocurre directamente? Que con esa impunidad el aficionado empieza directamente a abusar Ujú. de que es difícil encontrarlo. Ahora con las nuevas tecnologías que vienen, que son muy peligrosas también para la democracia en ciertos puntos, con el reconocimiento facial, etcétera, 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 vamos a poder identificarlo aún más. Entonces, ¿por qué debería pagar el club por alguien que de repente juzgó, expulsó, castigó? Ahí no debería pagar el club, porque el club está haciendo lo correcto, está mandando el mensaje correcto. Y además, cuando los cuerpos policiales, las fiscalías del mundo, empiecen a acusarlos más y a meterlos más presos, ya no se va a sentir el estadio como un sector de impunidad, de catarsis, de puedo hacer lo que me da la gana. Así Porque debería entonces, ser. claro, porque entonces yo voy al estadio y ya sé que me están viendo, ya sé que me están vigilando, ya sé que me voy a meter Y un que hay problema. consecuencias por tus actos. Sí, muchachos, creo que pasa eso mismo, que el fanático cuando entra a un recinto deportivo siente que se desprende de su individualidad y ya son una barra, son una hinchada, son un ente abstracto y por eso no puede recibir consecuencias, sino que la recibe el club. Y no es así. Creo que está muy interesante ver qué va a pasar la próxima vez que se enfrenten Real Madrid y Valencia, porque los últimos dos enfrentamientos ocurrió con polémica por racismo. Entonces yo creo que esto es muy importante porque va a marcar un precedente y ahí el fanático va a saber o va a pensar, ya no lo puedo seguir haciendo porque lo que me puede esperar son 8 meses de cárcel por andar insultando a alguien. Entonces creo que era más que justo, necesario tomar una medida como esta porque con imágenes, con eslogan y todo eso, realmente no implica una amenaza para las personas que están perjudicando el deporte. Y no solamente eso, porque no solamente hay que enfocarlo en que sí, que haya un castigo, sino que también haya un resarcimiento a la víctima, que es el final que está sufriendo lo que le están haciendo. Entonces aquí se ve, mira, se están tomando las acciones necesarias, está yendo la persona a la cárcel, se están dando estos castigos por lo que te hicieron. Se está haciendo justicia. Eso es al final también lo que importa. Si tú estás en un caso, y vamos a poner que Vinicius sea tu cliente, y tú pides un resarcimiento para tu cliente, ¿qué crees que podría funcionar como eso? Yo tengo una idea. La disculpa más pública habido y por haber, porque probablemente esos aficionados no tienen cómo cubrir el honor Sí, y la reputación de. probablemente no lo tienen. Pero bueno, también debería venir algo monetario. Monetario no sé, pero, e incluso, además, hay que poner un asterisco acá, porque son 8 meses de prisión, pero los abogados de estas personas están pidiendo la suspensión de ese castigo. Todavía no hay una decisión sobre eso, pero la medida de que no entren a los estadios, la medida nada más del susto que te da que vas a ir a la prisión,
yo creo que, oye, hay que tomarlo en consideración también. Bueno, pero por el punto de vista civil se pudiera obtener una Sí, claro, recompensación sí. monetaria. Y no solo eso, sino que además, normalmente las condenas menores a 5 años, en la mayoría de los países del mundo, hay que ver casos específicos, suelen no cumplirse. Sí, justamente en este caso creo que en España, menos de 2 años, puedes solicitar la suspensión de esta sanción, que obviamente si cometes otro acto, ahí sí vas a ir a la cárcel a cumplir la condena Pero y se te agrava. te dan un periodo probatorio. Exactamente. Claro. Ujú. Pero sí, eso ha pasado hasta con jugadores de fútbol que han tenido algún tipo de Claro, problemas y han tenido condenas menores a 2 años y no la han tenido que pagar con cárcel como tal. exacto. Ujú. Sí, suele ser muy común esta situación, pero ya es un susto, ya tienes que gastar en abogados, ya estás en un proceso, Y el ya proceso hay es un público. impacto mediático también, ¿no? Porque la noticia fue alrededor de todo el mundo. De hecho, el Real Madrid sacó un comunicado. FIFA sacó un comunicado con palabras del propio presidente, Gianni Infantino. Según noticias, incluso la Oficina de Derechos Humanos de la ONU también está de acuerdo con esta condena. Entonces hay un movimiento mediático importante, oye, para que este tema sea visible y para ponerle límite a la cuestión. Y quedas marcado, eres el racista. Ahora Sí, vas a pedir el café, mira el racista, el racista, el racista, el racista, el racista, el racista. Y tenemos una vara para juzgar y a través de las redes sociales se ha incrementado muchísimo y ahora Sí. es una hoguera, una red social es una hoguera y si quedas como un racista, como un xenófobo o que alguien que cometió un delito, te va a perseguir mucho tiempo porque eso sí la gente sí. tiene memoria para lo malo. Claro que sí. Brandon, ¿tú querías agregar algo? Sí, sí, precisamente eso, que en cuestiones de temas de acoso lo que más se repite es que el acosador lo que más teme es que sea expuesto, que siempre se protege bajo el anonimato o que la víctima no va a hacer nada, pero en el momento en que tú expones a un acosador, a un racista, allí es cuando de verdad deja de hacerlo, porque siempre se escuda bajo que no va a tener consecuencias y no lo van a exponer. Entonces me parece perfecto y yo creo que esto se va a replicar en otros países próximamente. Claro que sí. Sí, Elena. así esperemos que sea. Y que se le ponga fin al racismo. No tiene sentido que en pleno siglo XXI la gente reciba comentarios de este tipo simplemente por el color de su piel. No es aceptable. Así mismo. Y la pregunta nuevamente es para ustedes. ¿Qué piensan ustedes? Los que insultan racistamente en un estadio, en las redes sociales, ¿deben ir a la cárcel? ¿Debe considerarse un delito? ¿Deben ser juzgados y ser colocados presos? ¿O piensan que el estadio debe ser un sitio de impunidad donde la gente puede ir a gritar cualquier cosa? En mi opinión, ya saben que no, no debería ser así, pero la opinión y la pregunta es para ustedes. ¿Qué piensan sobre este tema? Déjenos sus opiniones en la caja de comentarios.